basada en la Biblia. Y escúcheme, toda organización social saludable en cualquier país de la tierra, usted la revisa y si es buena, si da buenos frutos y si produce crecimiento saludable de la sociedad, desarrollo integral, lo que se llama desarrollo social integral, dése cuenta que está basada en los principios de la palabra de Dios. Pues pero ellos decidieron que ellos querían ser como los otros pueblos de la tierra. Y cuando Jesús está hablando del sermón del monte, es interesante que el Señor dice: si la justicia de ustedes no es mayor que la de los fariseos, de los escribas y fariseos, no entran al reino de los cielos. Y les digo, entre ustedes no será así. En el mundo los paganos hacen así, los impíos hacen de esta manera. Ustedes ven a los fariseos y a los escribas haciendo así, ustedes no. Yo los quiero a ustedes distintos. El reto para la iglesia entonces hoy día es hacer la diferencia, ser la diferencia y hacer la diferencia en nuestra sociedad. De manera que la juventud misma de nuestras comunidades sepa que en la iglesia hay autenticidad, hay verdadero cristianismo, y eso se hace si nosotros vivimos conforme a estos principios que estamos estudiando del Sermón del Monte. ¿Por qué predicar del Sermón del Monte? Por la misma razón que le han predicado otros pastores en la historia. He leído sobre el asunto y algunos han considerado pertinente predicar, y así lo han dicho, porque es necesario que la iglesia se revise, se reflexione para que no caiga en el nominalismo, para que no caiga en la superficialidad religiosa, para que no se convierta en lo mismo que es todo el mundo, para que no se mimetice en la sociedad, se asimile y se vuelva igual que todo el mundo. El cristiano sí hace la diferencia. Usted como cristiano, usted sí hace la diferencia, y se habrá dado cuenta en los estudios que hemos estado haciendo que las propuestas de Jesús son bastante radicales, y que si yo vivo conforme a eso, por supuesto que voy a hacer la diferencia en mi comunidad. Pero eso, aunque usted no lo crea, va a llamar a la gente. Mire, yo puedo decir misa, como dicen por allí, pero es lo que yo vivo, lo que yo practico. Como dijera un buen católico, mi praxis es mi vida práctica lo que predica mejor. Entonces, si yo vivo conforme a estos principios de la palabra de Dios, entonces la gente va a ver la diferencia y va a sentir que aquí sí hay vida de verdad. Se va a sentir retado. De manera que no es saludable para la iglesia hacerse simpática necesariamente. Hay posturas, hay situaciones, hay criterios de la palabra de Dios que chocan fuerte con los criterios de nuestras comunidades, pues tenemos que sostenerlo. Pero la gente aprenderá y se dará cuenta que así es que se hacen las cosas y que así es que funcionan las cosas. Y en la vida de familia, y hoy vamos a tocar un tema que ha sido controversial, el tema del divorcio. ¿Qué piensa la iglesia? ¿Qué decimos sobre eso? ¿Qué tiene que decirnos la palabra de Dios de este tema hoy? Y yo quiero que leamos este pasaje que nos toca hoy, Mateo 5, 31 y 32. Jesús se enfrenta allí. Él tuvo una discusión en otra oportunidad con los fariseos y los escribas, donde ellos le preguntan cuál es su opinión sobre este tema, y él les da una respuesta magistral. Y aquí él establece qué es lo que realmente Dios tiene en su corazón respecto a este tema del divorcio, de la familia, y cómo manejar este asunto. Dice: también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Permite que la entendamos y permite que la vivamos. Danos la gracia para vivir conforme a ella, en el nombre de Jesús. Amén. Cualquiera pues que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Esta es una de las 6 ilustraciones con las que Jesús está trabajando, para dejar claro lo que el pueblo había recibido de parte de los escribas y fariseos, que recuerde que no era la ley pura que había sido entregada, sino una ley mediatizada, adulterada,
de que ya, como lo hemos mencionado, la misma Biblia lo denuncia, dice la pluma, lo falseó la pluma mentirosa de los escribas. Entonces esto que ellos habían recibido no era realmente lo que el Señor había entregado al pueblo de Israel, sino que ellos lo habían acomodado. Y aquí tenemos un caso típico de eso. Ellos no preguntan o ellos le enseñaron al pueblo: cualquiera que repudie a su mujer, denle carta de divorcio. Y eso así les dijeron a ustedes. Entonces, eso nos remonta al libro de Deuteronomio, donde se legisla sobre el divorcio. En el capítulo 24 de Deuteronomio, en los primeros 4 versículos, allí se da una legislación sobre el asunto. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? ¿Qué es lo que están preguntando los fariseos? Lo que quieren es que Jesús de alguna manera fije posición. ¿Cómo manejamos este asunto del divorcio? Dice. Y los fariseos, cuando le hacen la pregunta en otra oportunidad, ellos quieren eso. Y están pensando en las causales de divorcio. El tema de las causales de divorcio es un tema que ha puesto a trabajar a pastores, teólogos, maestros de la Biblia por siglos. De hecho, ya en los tiempos de Jesús había 2 escuelas: la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. La escuela de Shammai era rígida y decía que la causa la razón para que un hombre se divorciara de su esposa, es decir, la repudiara, la despidiera como esposa, era que fuese una falta grave, no cualquier cosa. El adulterio no era motivo de divorcio en el Antiguo Testamento. El adulterio era motivo de muerte. Había pena de muerte para el adúltero y la adúltera. Cualquiera que fuera sorprendido en adulterio era muerto, era lapidado, lo mataban a pedradas. ¿Recuerdan la escena del Nuevo Testamento donde le llevan una mujer adúltera a Jesús para que él autentique el procedimiento? La iban a linchar. Y Jesús le dice, ¿te recuerda la historia si la ha leído? Le dice a la gente allí: el que esté sin pecado, la famosa frase, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Le dice la Biblia que ellos, acusados por su conciencia, se fueron alejando uno a uno y la dejaron sola. Cuando él está frente a ella, él le dice: ¿y dónde están los que te condenaban? Y él le dijo: se fueron. Bueno, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué la van a llevar para apedrearla? Porque supuestamente la sorprendieron en el acto mismo del adulterio. Entonces, en el caso del adulterio, en el Antiguo Testamento, la pena era capital, era la muerte, no era el divorcio. De manera que cuando estaban hablando ellos de divorcio, estaban hablando de otras causales. Y entonces Jesús menciona precisamente eso. Ahora, había la escuela de Hillel, volviendo a esto, que él decía que cualquier cosa era suficiente para divorciarse. Hillel era más o menos como las novelas que usted ha visto alguna vez, o la ética que tenemos nosotros en nuestro tiempo. Estoy cansado de mi esposa, ya el amor se murió. De hecho, leí en uno de esos comentarios que ya no le decían hasta que la muerte los separe, sino hasta que les dure el amor. Hasta que les dure el amor. El amor definido como sentimiento, no el amor que dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Este Hillel era más o menos así, y muchos fariseos se iban por ese camino. La idea de que Jesús opinara sobre el asunto, diera digamos, legislara sobre ese tema, diera su criterio, era ver si estaba con Hillel o estaba con Shammai. Pero resulta que Jesús no está ni con Hillel, ni con Shammai, ni con ninguno de esa gente, ni está tampoco con mucha gente que opina livianamente sobre este tema en el tiempo de hoy. Ahora, ¿qué pasaba en los tiempos de los hebreos, en los tiempos de Deuteronomio, cuando fueron entregadas las leyes? El pueblo de Israel viene de 430 años de asimilación cultural, donde ya prácticamente habían perdido la identidad, no sabían ni quiénes eran. Ya no sabían del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el que se le aparece a Moisés. Y Dios tiene que hacer maravillas, señales, para revelarse a ellos, revelarse a Faraón y sacarlos libres. Pero cuando ellos vienen saliendo del cautiverio, ellos traen toda una carga, una herencia
que los tiene marcados. Entonces, entre los egipcios, tal como lo mencionamos al principio, como en todos esos pueblos, la familia era un desorden, no había orden familiar, había la prostitución cúltica, es decir, los sacerdotes fomentaban la prostitución, era un desorden increíble. Entonces este pueblo viene con su carga de idolatría, su carga de costumbres, de costumbres, de malas costumbres, su desorden en la vida familiar.